de la Patria, se abre la sesión. En esta ocasión, dado que Carlos está, nuestro secretario, muy resfriado, va a leer la cuenta nuestra secretaria asistente, nuestra abogado asistente, la señorita Lía. Así que, Lía, por favor, lea la cuenta. Muchas gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Número 1, un oficio de la directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental, por medio del cual remite antecedentes sobre los proyectos de aerogeneradores emplazados en la comuna de Los Muermos y Frutillar, y también de la faena Ampliación Centro Crucero. 2. Carta del Ministro de Agricultura, por medio de la cual informa sobre los protocolos existentes frente a la anemia infecciosa equina. 3. Oficio del Ministro de Vivienda y Urbanismo, por medio del cual informa sobre la afectación que genera la actual legislación sobre humedales urbanos en el desarrollo de proyectos habitacionales y agrícolas en la región de Aysén, y adjunta una minuta elaborada por el Ceremi de la región de Aysén sobre la materia. 4. Oficio del Presidente del Sindicato Nacional Prodesal PDTI, por medio del cual solicita audiencia de la Comisión de Agricultura, como habría sido acordado en sesiones anteriores, con el objeto de que se fiscalice y analice la legalidad de la ejecución de los pilotos con personas contratadas bajo el régimen del Código del Trabajo. 5. Carta del Presidente Nacional de ASFUSAC, por medio de la cual agradecen la disposición que ha demostrado la Comisión de Agricultura al escuchar sus inquietudes y respaldar sus legítimas demandas. Manifiesta que tras haber agotado todos los espacios de conversación y ante el reiterado incumplimiento de compromisos previamente adquiridos por la autoridad del SAC y la escasa voluntad de IPRES para avanzar en soluciones concretas, se ven en la necesidad de adoptar la única herramienta que les queda como trabajadores, la movilización. 6. Una carta del presidente de Fedefruta, don Víctor Catán, y conforme a lo acordado en la última sesión de la Comisión de Agricultura, a la que fueron invitados para llegar a nombre de los productores de frutas de Chile los requerimientos que hicieran presentes en dicha jornada. 7. La Comisión de Recursos Hídricos remite a la Comisión de Agricultura el primer informe de la Comisión de Recursos Hídricos y de Certificación recaído en el proyecto iniciado en moción que modifica el Código de Aguas para garantizar la participación de comités y cooperativas de agua potable rural, prestadores de servicios sanitarios rurales, en los directorios de las comunidades de agua, boletín número 17.324-33, refundido con el boletín número 17.325-33. 8. Un correo del gabinete del Ministerio de Agricultura, por medio del cual excusan la asistencia del día de hoy al ministro y al subsecretario de Agricultura por tener agendas comprometidas. 9. Un correo del jefe de la bancada del Comité de Renovación Nacional, por medio de la cual informa que la diputada Marcia Rafael reemplazará el día de hoy a la diputada Paula Laura. 10. Una carta del diputado Renzo Trisotti, solicitando que se recabe el acuerdo de diputados y diputadas que integran dicha comisión, a fin de solicitar en sala que el proyecto de ley boletín número 17.720-05, que modifica la ordenanza de aduanas para sancionar como contrabando la internación ilegal de productos agropecuarios al país, así como su ingreso por paso no habilitados, sea remitido desde la Comisión de Hacienda a la Comisión de Agricultura, atendida la especialidad de la materia y la urgencia que exige su tramitación. Y finalmente, número 11, un correo de los jefes de bancadas, Comité PPE Independientes y Partido Radical, Partido Liberal y Democracia Cristiana, por medio del cual informa que en la sesión de hoy la diputada Marcela Riquelme reemplazará a la diputada Carolina Marzán. Esa es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, Lía. Voy a aprovechar de pedir al tiro el acuerdo para el punto 10, que es que una vez que sea presentado el proyecto de ley del boletín 17720-05, que modifica la ordenanza de aduana para sancionar como contrabando la internación ilegal de productos agropecuarios al país, esto sea remitido desde la Comisión de Hacienda a la Comisión de Agricultura. ¿Tomamos el acuerdo? Acordado. Hola. Yo sé que está Ogana presente, Pablo Mata, pero me falta el representante de Magallanes que debe estar por conectarse. Entonces voy a dar vuelta un poquito la tabla y vamos a partir con el último punto, dado que están acá mismo y presencial, que es concluir el análisis de los problemas resultantes de la implementación de la resolución 5042 del SAC,
que afecta a los importadores y exportadores de bulbos y flores. Yo no sé si en estos días han podido hablar de nuevo con ¿cómo se llama esto? Con las personas del SAC para poder ver este tema de este decreto, que efectivamente se corrió para el 2027, pero que en la práctica hay que dejar solucionado porque no sacamos nada con chutear la pelota para adelante. Aquí es importante tener soluciones. No sé si han podido seguir conversando con ellos, ha habido algún avance. Matías. Ahí está. Buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por recibirnos nuevamente. Han habido ciertos contactos de acercamiento y nosotros, había un tema que se nos había olvidado comentarles, pero nosotros hicimos un recurso de reposición contra el SAC, ¿ya? O sea, no contra el SAC, un recurso administrativo en el SAC, ¿ya? Y ese recurso administrativo tiene que seguir su curso. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros queremos hacer hoy día es poder conversar con el SAC para que ese recurso se llegue a un puerto, ¿ya? Y ese es un poco, hasta ahí estamos en esas conversaciones, ¿ya? Yo no sé si les quedó todo claro porque en la última sesión tuve que correr un poquitito con el punto. Sí, pero nos quedó Les clarísimo. quedó bastante claro. Ya aquí vengo con dos colegas más de la CIFLO, mujeres emprendedoras que tienen su negocio en el tema de bulbos, ¿ya? Ellas son pequeñas en comparación, nosotros somos medianos, pero ellas son pequeñas y traen muchísimos bulbos de pequeñas cosas porque son para distintos nichos y se ven muy afectadas. Así que la intención es conversar, pero que esto quede protocolizado y legalizado, o sea, no solamente conversas. Regio Matías, muchas gracias. Tenemos presente hoy día al director del SAC, que nos acompaña, don José Guajardo, y el subdirector Rodrigo Sotomayor. Yo los felicito porque son los únicos que vienen del Ministerio de Agricultura. La verdad que el ministro acá optó por desaparecerse. Y Álvaro Garrido, de la División Agrícola y Forestal, Incendios. Y semillas. Sí, dije incendios, dije yo, como que no me cuadra. Eso lo vamos a ver un tiempo más seguramente, pero no hoy día. Bueno, director, yo me imagino que su subsecretario Rodrigo le ha mantenido informado de todas estas conversaciones. Han sido ya por lo menos 2 o 3 sesiones con la gente de las flores por este tema de los bulbos, que al final del día ocasiona un tremendo problema, siendo que estos bulbos vienen de Holanda, donde hay protocolos bien estrictos, digamos, respecto del manejo de este tipo de bulbos y de semillas, y que efectivamente ellos no van a cambiar el protocolo porque a Chile se le ocurrió. O sea, ellos exportan al mundo entero con estos protocolos y ningún país ha tenido ningún problema. O sea, usted comprenderá que un país chiquitito como es Chile, la verdad que los holandeses no van a cambiar todo su funcionamiento solamente porque a Chile se le ocurrió. Entonces, dado lo que plantea Matías, que es este recurso de reposición que ustedes ingresaron al mismo SAC, yo creo que sería súper bueno que ustedes pudieran ver este recurso de reposición y tratar de llegar a un arreglo. Yo creo que esto afecta a mucha gente, sobre todo a pequeños y medianos productores, sobre todo a pequeños, y que la gran mayoría por lo demás son mujeres que hacen este emprendimiento a lo largo de todo Chile, porque esto no es solamente en la zona central, esto es a lo largo de Chile completo. Entonces, yo creo que aquí yo apelo a su buena voluntad para que efectivamente puedan revisar este tema y, si es necesario, reunirse con ACIFLO para poder terminar de verlo, y yo les pediría el acuerdo ahora para poder seguir adelante con esto y así queda sellado en esta comisión. ¿Les parece? Director, por favor. Muy buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio saludar a los diputados y diputadas presentes, agradecer también la presencia de los productores. Sí, la mejor disposición, acogemos con todo gusto las posibilidades de conversar, de eso se trata, de diálogo, de conversación,
Cuando se hace esta nueva resolución tiene que ver con lo que ustedes conocen muy bien, el estatus sanitario que tiene Chile también, siendo Holanda, pero nuestro país tiene un nivel de sanidad espectacular, muy bueno, y eso hoy día nos ha permitido negociar con muchos países, Norteamérica, Europa y Asia, y es reconocido mundialmente el trabajo que hacen los funcionarios y todos los agricultores, es reconocido mundialmente. En el caso en particular, no quiero polemizar, solamente ponemos un marco no más general. Hace 20 años que no se actualiza el marco. Y por eso que se viene trabajando desde el año 2020 con varias reuniones, varias consultas públicas, se hizo una consulta pública el 2022, el 2024. Muchos de los aportes que hizo la industria se incorporaron dentro de lo que era esta propuesta y hoy día estamos disponibles para seguir conversando, por eso mismo que primero se había corrido para el 2026, se corrió para el 2027 y está el afán de incorporar todos los elementos. Tenemos un rol, tenemos una obligación, un mandato legal que es proteger el estatus sanitario de nuestro país. De ahí no nos podemos desmarcar. Pero obviamente eso tiene que ir asociado y de la mano con permitir la producción, la comercialización, el ingreso y la exportación de los productos. Así que en eso pierda cuidado, señora presidenta, las puertas están abiertas y de aquí nos vamos con una fecha. Entiendo que Álvaro, ustedes ya estaban conversando ya con fecha programada, entiendo, así que no hay ningún problema en eso, nada. Sí, sobre todo porque hay ciertas cosas que revisar, de acuerdo a lo que plantea Ciclo en las distintas sesiones que han estado acá. Esta actualización de algo que era muy antiguo, alguna parte de esto está basado en textos que son aún más antiguos. Entonces, la verdad es que eso hace que queden más desactualizados incluso, y por eso es la sorpresa de los holandeses, que son los principales exportadores hacia Chile, ante esta petición. Así que me parece fantástico que ustedes ya estén en semiacuerdo, que puedan seguir conversando, y yo te pido, Matías, que nos mantengas informados, porque si es necesario, nuevamente poder tenerlos acá, de modo tal de poder hacer este nexo para que las cosas se mejoren y se arreglen, cuenten con nosotros para eso, por supuesto. Bueno, yo quiero dar las gracias a la comisión, a la gente que está presente aquí, el SAC, y hacer una acotación. No es que, y lo dije desde el principio, no es que no hemos conversado con el SAC. Siempre hemos tenido las puertas abiertas con el SAC. Lo que pasó es que han aparecido dos antecedentes nuevos que no los teníamos en la última reunión que tuvimos en diciembre del año pasado. ¿Ya? Y uno es que tenemos una carta oficial de la Asociación de Exportadores de Holanda, donde indican que no se pueden cumplir estos requisitos. Ese es un antecedente nuevo que no lo teníamos en diciembre. Y segundo, que nos costó muchísimo, sudor y lágrimas, hacer un análisis profundo de la resolución. Y ahí sí tenemos graves diferencias, ya porque entendemos, según la IPF, la CIPF, ya, que esto tiene que ser proporcional, tiene que ser de acuerdo si aparece algún riesgo nuevo, ya, y tiene que ser una actualización. Pero esto no fue una actualización, esto fue a rajatabla, se hizo de nuevo. ¿Ya? Entonces eso es lo que nos dejó tan boquiabierto, porque entendemos, y yo soy agrónomo y entiendo la protección del país y siempre la voy a defender, pero esto tiene que ser proporcional, pero aquí fue un tolerancia cero, ¿ya? Entonces lo que yo les decía la vez pasada, si no queremos un choque, no nos subamos a un auto. Eso fue un poco lo que sentimos nosotros que ha sido esto después de haber hecho este análisis. No lo teníamos antes, por eso no lo pudimos conversar antes. También quiero dejarlo bien en claro, y no es que nunca no nos hayan querido recibir, ¿ya? Así que eso, y ojalá que podamos llegar a un buen puerto. Me parece, estoy segura de que así va a ser. Así es que ustedes ya más o menos están conversando para poder seguir con las reuniones, tomar los antecedentes nuevos y poder tomar las decisiones que correspondan. No sé si llegó, seguimos solo con Pablo Mata. A ver, igual me gustaría, porque para no tener a Pablo conectado 15 horas en el Zoom, Pablo es dirigente de Ogana. Ogana es la asociación, el gremio de agricultores de la región de Aysén, y espero que en el intertanto llegue, como tenemos una hora de diferencia con Magallanes, a lo mejor hay una confusión ahí. Así es que, por eso, pues vamos a escuchar, mi estimado
compañero Que Alinco. tenemos el mismo hora Magallanes. Estoy diciendo que vamos a escuchar al director de Ogana en este minuto, que le voy a dar la palabra para que por favor nos dé su visión de cómo está funcionando el tema agrícola en su región. Hola Pablo, ¿cómo estás? Y además de eso, ¿de qué manera desde esta comisión sientes tú que podemos apoyar en, vía legislación, por supuesto, en mejorar la situación que ustedes tienen? Nos hemos enterado por el diputado Alinco de que hay un problema serio, que es el tema de los arriendos de las tierras que están en la zona limítrofe con Argentina, producto del alza del avalúo, que esos arriendos subieron muchísimo y por lo tanto la gente que arrendaba esos terrenos está aparentemente no siguiendo arrendándolo porque como subió tanto el avalúo, subieron mucho las contribuciones, ya no les es rentable. Ese es el único antecedente mayor que tenemos, pero te dejo con la palabra. Está acá el diputado Alinco, estaba la diputada... Sí, debe estar por entrar de vuelta, ahí el compañero Alinco lo va a llamar. Y así están los dos diputados de la región presente para que ellos también puedan intervenir. Pablo, tienes la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Primero voy a verificar que se está escuchando, ¿no es cierto? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. De acuerdo al oficio que recibí, dispongo de 7 minutos, por lo tanto voy a tratar de ser bastante sintético los temas en los que Puede ser un uno... poquito más, no seamos exagerados. Ya, perfecto. Fantástico, gracias. Como decía, muchas gracias por la oportunidad de mencionar, pero desde AICEM pensamos que realmente la Comisión de Agricultura de la Cámara nos puede ayudar muchísimo y el primer paso, ¿no es cierto?, es tomar bien conciencia de cuáles son las dificultades en las zonas extremas. Voy a poner un solo ejemplo para un poco graficar cuáles son las dificultades que nuestro rubro enfrenta en las zonas australes. Por ejemplo, mucho se está hablando de importar maquinaria desde China, que ayude, ¿no es cierto?, a la producción agrícola, forestal, fomentar la producción. Un container con maquinaria, el traslado del container desde cualquier puerto de China hasta Valparaíso, San Antonio, cuesta del orden de 5 millones, 6 millones de pesos como mucho, y traerlo de Valparaíso a Coyhaique, donde tenemos una barcaza entre medio, nos cuesta otros 3 millones. O sea, prácticamente mover algo de China a Chile tiene un valor comparativo a moverlo de Valparaíso hasta Aysén. Con este ejemplo quiero graficar las dificultades que enfrentamos a la hora de tener que competir con otros productos y con otras regiones. Entonces, históricamente ha habido alguna conciencia, algún nivel de conciencia en el gobierno, ¿no es cierto?, en el país, de que esas dificultades existen y eso ha llevado a la creación de ciertas leyes que de alguna manera compensen estas dificultades geográficas. Entonces, voy a mencionar algunas de las leyes que pensamos que nos ayudan y que en estos últimos años, la verdad, se han visto debilitadas con la consciente pérdida en su función de compensar estas dificultades geográficas y estas dificultades climáticas que ni siquiera las he mencionado. Por un lado tenemos la ley del CIRS, que es el Sistema de Incentivo y Recuperación de Suelos, que son unos fondos que otorga el Estado, ¿no es cierto?, para recuperar los suelos y protegerlos de la erosión. Esta es una zona que ha sido cubierta por glaciaciones, con suelos jóvenes susceptibles de erosionarse y que además se utilizan para producción agrícola y ganadera junto con otros usos. Esta ley permitía mantener esos suelos con un cierto nivel de riqueza de manera de que existe una capa vegetal encima y no se pierdan. Bueno, paulatinamente se ha ido asignando cada vez menos fondos proporcionalmente, ¿no es cierto? La noticia es que se renovó el CIRS, existen nuevamente fondos, pero cuando uno hace la actualización y corrige, ¿no es cierto?, los valores que se asignan desde el nivel central para este instrumento, que es de alto impacto en la pequeña agricultura familiar campesina, en los productores medianos. En general, todos los productores en esta región son pymes, no hay ninguno que no sea pyme. Estamos hablando siempre de esto del rubro pymes, pero hacemos una subdivisión entre algunos empresas que tienen alguna capacidad mayor de supervivencia, que crean algo más de trabajo, y agricultura familiar campesina, que es de subsistencia familiar. Pero este instrumento, la ley del CIRS,
cuando uno hace la actualización de los valores y las corrige por la inflación, nos muestra que cada año esta región está recibiendo menos, con lo cual existen cada vez menos estímulos para que la gente esté en la tierra, sujeta a la tierra, y se comienza a vender, a reemplazar el terreno por parcelaciones, etc. Otra ley que para nosotros es de gran impacto, justamente el DFL 15, que es la ley que apoya, ¿no es cierto?, la producción con una bonificación de un 20%, que como vemos ni siquiera compensa los costos de transportes desde la zona centro del país hacia Aysén, ¿no es cierto?, en el caso de una maquinaria importada de China a Europa, pero es un paliativo. Bueno, los fondos siempre son insuficientes, entonces es difícil estimular los sectores productivos, la silvicultura, la agricultura, la ganadería, la agroindustria, la industria agroalimentaria, cuando tenemos 30 o 40% de costos mayores, tenemos energía más cara, la ley de sistemas medianos que permite, ¿no es cierto?, promediar también el costo de la energía a nivel regional con el resto del país no es vigente, no está vigente aún. Eh, Hay otra cosa que es muy importante que nosotros creemos que nos ayudaría mucho, que dentro de las leyes de excepción para zonas extremas, en lo que es el acuerdo tributario en el que se ha estado trabajando, ignoro en qué estado está eso, pero limitar de manera permanente la tributación sobre los beneficios en las empresas a un 12,5% y no dejar que se vaya al 25, al 30, porque nuevamente ayuda un poco a compensar las diferencias productivas que tenemos en términos de costos con alguien que está de Puerto Montt hacia el norte. Con respecto al tema del incremento de los avalúos, que esto también es en materia de ley, tenemos eso sí que realmente es un problema. Hay un conjunto de pequeños productores y medianos que han visto los avalúos de sus predios incrementados de tal forma que automáticamente pasan a ser predios que deben tener contabilidad completa. Para poder tener renta efectiva, tienen que, ¿no es cierto?, no superar un cierto valor de la propiedad. Como están incrementados tanto los avalúos, comienzan a pagar en función de un porcentaje del avalúo fiscal que ahora es gigante, y con la producción del campo no da para pagar eso. Estamos hablando muchas veces de gente que no tiene las herramientas culturales o académicas para hacer un cambio hacia una contabilidad más compleja, y eso se ha transformado realmente en un problema. Nosotros vemos detrás de esto un intento desesperado por recaudar fondos del gobierno, y perdón, yo no quiero pisar ningún callo, le tengo respeto a todas las personas con sus posturas políticas, pero un intento desesperado por recaudar como sea, de donde sea, cuando en realidad lo que deberían hacer es poner el dinero donde más produce, y es incrementar la producción y tratar de tener una mayor recaudación a través de un incremento en la producción y no poniendo más impuestos, porque en el caso de estas zonas, que son las zonas, ¿no es cierto?, extremas, enfrentamos tantas dificultades climáticas con 5 meses de invierno, con distancias y con costos de transporte, que realmente estamos acogotados. Bueno, ese es un pequeño punteo de las leyes que nosotros pensamos que nos pueden favorecer. Resumo: el CIRS, que es recuperación de suelos; el DFL 15, mantenerlos, ¿no es cierto?, bien dotados de fondos, que no sean una palanca de ajuste cuando falta dinero por otra razón en el centro del país; la ley del acuerdo tributario, limitar en las leyes de excepción para zonas extremas, limitar de manera permanente al 12,5% el tributo para las pymes dentro de sus utilidades; la protección, el revisar profundamente los reavalúos fiscales, porque realmente están asfixiando a las personas que tienen producción con renta presunta; y creo que se me fue algún otro, bueno, probablemente también el tema de la energía con sistemas medianos, ¿no es cierto?, la forma en la que se calcula el costo de energía en Aysén. Ese es el punteo que tengo. Probablemente en una conversación más extensa podría mencionar algo más, pero eso tenemos identificado en conversaciones con otros gremios y dentro de Ogana los puntos fundamentales que pensamos que los legisladores y en general el gobierno a nivel central deberían considerar. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a ti voy a ofrecer la palabra. No sé si hay algún diputado que quiera hacer uso de la palabra. Diputada Rafael, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, saludar a Pablo Mata
Agradecer igual su presencia acá. Creo que es sumamente importante que nuestra región esté representada acá por un dirigente que lidera una asociación gremial muy importante, presidenta, que es Ogana. Ogana está fundada en el año 1946, tiene una historia, pero absolutamente en la historia de desarrollo regional se basa casi muy importante, ha sido la participación de Ogana. La región de Aysén históricamente tiene una vocación ganadera, agrícola, pero es más que nada histórica y es de generación en generación viene. Pero la verdad es que hoy día claramente es un negocio sumamente difícil. Ellos están hoy día muy apretados respecto a muchas cosas y señalarle a todos quienes están acá que 100 hectáreas de la región de Aysén no es lo mismo que 100 hectáreas de la zona central. O sea, una persona que tiene 100 hectáreas en la región de Aysén no es una persona millonaria. Créanme que hay muchos incluso campesinos que viven sin luz, sin agua, en condiciones muy precarias. Tienen 4 animalitos, 4 vacas, 20 ovejas. Ese es su gran capital. Entonces, si el Estado no es capaz de generar las condiciones para que pueda vivir, efectivamente lo que dice el presidente Ogana es así. Terminan comprándosela a un gringo o bien parcelando porque no tienen otra alternativa. No hemos sido capaces de generar las condiciones para que pueda surgir una importante vocación productiva de la región de Aysén. Yo quiero, a raíz de lo que dice el presidente Ogana, presidente, si usted me lo permite, que quisiera solicitar algunos oficios respecto a eso, o no sé si, yo no sé cómo Diga funciona nomás, esto. diputada, ¿Sí? y vamos pidiendo los acuerdos y los anota el secretario y yo toco la campana. ¿Qué le parece? Perfecto. Primero, solicitar un oficio al ministro de Agricultura para poder solicitar también que se la juegue por un incremento en el presupuesto del año 2026 para el CIRS, porque sin duda para nosotros, para la región de Aysén, es sumamente importante solicitar un incremento en el presupuesto 2026 para esta herramienta tan importante para la región de Aysén, porque claramente ha venido disminuyendo. Para las zonas extremas, Para la zona digamos. extrema, perfecto. Perfecto. Bueno, ahí en ese mismo oficio lo mismo, bueno, esto del DFL 15 es un decreto con fuerza de ley, Sí. ¿ya? Pero también para nosotros es importante solicitar un incremento en el fondo, porque claramente quedan listas de espera, pero muchas inversiones de la región de Aysén quedan en listas de espera y lamentablemente no pueden obtener este beneficio. Vamos a pedir el acuerdo primero para ese esos dos, oficio. perfecto. ¿Hay acuerdo para ese oficio para el ministro de Agricultura? Hay acuerdo. Diputada Rafael. Aprovecharme también, presidenta, de solicitar si pudiesen ustedes también generar a través de un oficio hacia el Senado, darle celeridad al proyecto de sistemas medianos que ya está en el Senado, y si cada uno hace su gestión en forma independiente, pero también si una comisión la solicita con mayor razón, porque si no corremos el riesgo de que este proyecto quede bajo un escritorio por meses. Vamos a y para tratar de que el nosotros- y senador para Durana, nosotros- que hoy día preside y que es de Arica, Muy bien. se interese Ahí vamos a también solicitarle su por buenos Aysén. oficios, ¿ya? Perfecto. Bueno, y el tema de los incrementos de los avalúos, bueno, sabemos perfectamente que esta comisión ha estado trabajando eso también para poder mejorar la normativa de cómo se tasan los predios, porque la verdad es que hemos visto que no hay ningún criterio así muy formal para la tasación de los avalúos, que ha significado, por supuesto, alzas en las contribuciones, alzas en los arriendos de terrenos fiscales, nos ha traído una serie de problemas, especialmente en la región de Aysén. Presidenta, eso por una parte, y por la otra también, no lo ha señalado por el tiempo que tiene el presidente Ogana, también esta semana el SAC confirmó los primeros casos de anemia infecciosa equina en la ¿Llegó región de para allá? Aysén. Sí, entonces queremos nosotros solicitar, a través de su intermedio, presidenta, solicitarle al ministro si existe un plan de contingencia que pueda reforzar la vigilancia, la trazabilidad y las campañas de información, en coordinación también puede ser con Ogana, con los servicios similares. ¿Qué plan de contingencia se está tomando en la región de Aysén para que esto no avance? Sabemos perfectamente lo devastador que es esto si no logramos contenerlo. Y eso, presidenta, por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Sí, me gustaría preguntar, ¿cuántos funcionarios del SAC hay en la región de Aysén? ¿Lo sabes, Pablo, tú? Tengo entendido, a riesgo de equivocarme, que son del orden, en el Minagri, total del orden de 300. Supongo que el saque tendrá del orden de un tercio. Puedo estar equivocado, pero es de ese orden. Porque una vez calculábamos que quizás con lo que se gastaba en mantener el servicio
el servicio se podía pagar una cuota de jubilación a las personas en el campo y eso daba del orden de una cuota de 500.000 pesos con lo que se ahorraba en funcionarios. Lo sé por eso, pero probablemente si está alguien del SAC me puede corregir. Ok, lo van a averiguar rápidamente y ahí nos avisan. Qué pena que haya llegado a Aysén esta cuestión infecciosa equina. Probablemente ha sido desde Argentina, es lo más probable. Pero qué bueno que pueden tomar nota de eso. Ofrezco la palabra, diputado compañero Alinco, tiene la Gracias. palabra. Bueno, saludar a los presentes, saludar a don Pablo. ¿Cómo está? Bueno, aquí en mi región por lo menos saben cuál es mi posición y yo creo que, a ver, no estoy criticando la opinión del presidente Ogana para nada, pero creo que se quedó corto con algunas opiniones. Yo, por ejemplo, tenemos situaciones, yo derechamente creo de que hoy día, y lo he planteado en esta comisión, nunca había visto un abandono del agro, de los campesinos de mi zona, de mi región, como en estos últimos años, como en este gobierno concretamente. Una despreocupación brutal que va justamente en que se siga fomentando las parcelaciones de los predios, la venta de los terrenos, ni siquiera para chilenos, sino para extranjeros, y ni siquiera para personas, sino para empresas de inversiones, que son sociedades anónimas que nadie conoce. Nuestra Patagonia se está ofertando en el mercado internacional, Estados Unidos, Europa, es cosa de meterse por internet, y ahí se ven. Entonces, ha retrocedido la masa ganadera en Aysén como a los años 70. Menos que lo que hay en los años 70. Hay estudios sobre eso. Entonces, a mí me preocupa porque nos hemos reunido en varias oportunidades. Estuvo el ministro de Agricultura hace un tiempo atrás. Estuvo la comisión, bueno, nosotros ayudamos a que haya con la comisión, estuvo nuestro presidente de esa época, al cual le agradecemos. Pero hasta este momento no hay ninguna solución concreta. Y a mí me desespera porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y nuestros campesinos se están poniendo más pobres. Tan simple como eso. Tiempo atrás estuvimos parlamentarios en Villa O'Higgins, zona fronteriza, zona de conflicto. Villa O'Higgins fue donde asesinaron al teniente Merino. Para nosotros yo creo que tiene el valor como el Morro de Arica, una cosa así. O sea, cuidado, ahí corrió sangre chilena. Entonces, vemos que el asunto de las bienes raíces, de los impuestos, son usureros y ahogantes para nuestros campesinos. Y campesinas, porque hay el trabajo en el campo en Aysén es un trabajo, digamos, familiar. Todos trabajan ahí. Desde los niños, adultos, en fin, los hombres y las mujeres, codo a codo. Todavía no se soluciona, señora presidenta, la situación de la lana. Tiempo atrás se envió un camión de 25 toneladas, que es un camión, con mucha propaganda, con mucha publicidad, donde participó también la municipalidad de Coyhaique. Bueno, el ejemplo es bueno, pero es insuficiente. Un camión, 25.000 kilos de lana son un par de fardos y párale de contar, y nada más. Tenemos la situación de tiempo atrás de la cuncunilla negra, que se come el pasto. ¿A cuántos kilómetros está, Martín? 40 kilómetros el Valle Laguna de Coyhaique. A 40 kilómetros de Valle Laguna. Hubo una reunión, estuvo el CEREMI en esa época, o sea, el CEREMI actual, y había como 20 o más funcionarios, pero todavía no hay solución a la cuncunilla negra. A 40 kilómetros de Coyhaique. Entonces nos preocupa de sobremanera lo que nos dijo el
El SAC, esa vez, el director del SAC y el Ceremi que estaba presente, dijo, bueno, ya pasó la concunidad negra, ¿qué le vamos a hacer? Hace 20 o 30 días atrás, me llamó el presidente de Valle Laguna de la organización campesina, don Claudio Vega, y ya lo está afectando la situación del talaje y la alimentación de los animales, porque como en el verano la concunilla negra se comió el pasto, no hay pasto. ¿Qué nos responde el Ceremi? No, pero ya está creciendo el pastito. O sea, hay 2 centímetros de pasto. Con suerte, con suerte. Entonces eso no es una respuesta, no hay nada. Después la situación también, bueno, que se vio tiempo atrás de la situación de los perros asilvestrados. Y no es una cosa que a mí me... O sea, los grandes afectados son los pequeños y medianos campesinos. Me van a decir que hay un seguro del INDAP, etcétera, pero prácticamente hay que llevar al perro que mató una oveja. Prácticamente es así. Fotos, testimonio, porque para cobrar el seguro. No todos lo pueden hacer. Hay gente en el campo que no tiene vehículo, que no puede trasladarse en forma rápida. Entonces yo veo de que aquí se está aplicando una situación similar, y no quiero exagerar, ¿eh? Y no sé, bueno, ahí don Pablo Mata, él tiene contacto permanente, hombre de campo igual, no es un dirigente de pueblo que esté en el campo, él es del campo, entonces conoce mucho mejor que yo la situación, pero aquí si esto sigue así, va a pasar como lo que fue la ley de pesca, que en esencia, para mí, era una ley como para producir el exterminio de los pescadores artesanales. Y si Aysén, el Ministerio de Agricultura, continúa con este abandono a los campesinos de mi zona, de mi tierra, lo está condenando al exterminio. Tan simple como eso. Y se van a llegar personajes de otro nivel, de otro tipo, que van a hablar diferente, y al final nuestros campesinos van a pasar a ser trabajadores de estos señores. Ha pasado en otros países y va a pasar acá, sin lugar a dudas. En definitiva, yo solicitaría, no sé, oficiar al ministro, el ministro estuvo allá, oficiar, no sé qué, pero que haya una preocupación. Yo sé que el tema agrícola y ganadero no es tan fácil de la noche a la mañana. Tienen que ser proyectos y políticas de corto, mediano y largo plazo. Pero hay que empezar alguna vez, y eso es lo que no hay en Aysén. No hay una política agrícola, ¿cierto?, a corto, ni mediano, ni a largo plazo. Simplemente se están apagando incendios con acciones del momento, y eso lamentablemente no va a ser solución para nuestros campesinos. Hay que señalar además, y aquí termino, de que la colonización de Aysén fue hecha por los campesinos y campesinas. Chilotes también, pero eran gente de campo, principalmente de campo. Porque si bien es cierto, iban tal vez por el mar al litoral aysenino, pero iban y volvían. Los campesinos llegaron de Argentina, llegaron de otras partes del norte del país, ¿cierto? Y ahí se establecieron. Entonces, nuestra región tiene una historia basada principalmente en el sector campesino, que hoy día está tan abandonado a sus requerimientos básicos. Eso, señora presidenta, gracias. Muchas gracias, diputado Alenco. Diputado Calisto. Muchas gracias, presidenta. Saludar a don Pablo Mata, presidente de Ogana, y a sus asociados, por supuesto. Los felicito por poner sobre la mesa los temas que son de importancia para el mundo campesino de la región de Aysén. Y como decía René, nuestro colega, y Marcia también, nosotros tenemos una cultura en la Patagonia que es una cultura campesina. O sea, yo creo que nadie podría decir en Aysén que proviene de otro lugar que no sea del campo. Por ende, nosotros, de alguna manera, todos los problemas que tiene el campo nos golpea directamente a nuestra cultura, a nuestra tradición. Y junto a lo que ya se ha dicho, yo quisiera pedir, presidenta, porque estos temas también se hablaron cuando estuvo la Comisión de Agricultura sesionando en Coyhaique. Tanto la Secretaría como el expresidente sabe muy bien, integrantes de esta comisión, se plantearon varios de estos temas, pero yo creo que es importante que el Ministerio de Agricultura nos dé alguna respuesta formal respecto a lo que estamos planteando acá, porque si no queda como el típico lamento
Y lo digo porque yo tengo poca fe de que este gobierno pueda responder a todo lo que hemos dicho acá. Finalmente las cosas normalmente, y para tener alta altura de mira, normalmente aquí hay cosas que se solucionan, pero te quedan temas pendientes y seguramente el próximo gobierno va a tener que recoger algunos elementos. Pero como acá tenemos instituciones que son técnicas, normalmente los equipos técnicos pasan de un gobierno a otro. Y creo que es importante mantener esa comunicación para no comenzar de nuevo. Entonces, aprovechando que, yo reitero, todo lo que dijo Juan Pablo, yo coincido y comparto, y creo que es bueno que pidamos desde esta comisión información formal al Ministerio de Agricultura, cuáles son los avances en cada una de esas materias. Y aprovechando que está el SAC acá presente, y la diputada Marcia Raffel planteaba el tema de la infección equina, la anemia infecciosa equina. Efectivamente nosotros tenemos un problema de control, que es natural. Primero porque los campos están al lado con Argentina, por lo tanto no podemos tener un funcionario del SAC en toda, digamos, la larga extensión del límite de la región. Entonces, obviamente hay tránsito de animales de un lado a otro. Pero sí en los pasos fronterizos, a mí me ha pasado particularmente, yo pasé por ejemplo en el paso de Ibáñez, en Palavicini, y resulta que pasé el control de carabinero y no hay inspección del SAC. Entonces, además es una zona donde a propósito es fundamental porque ahí es producción de cereza, y la cereza es importante para Chile. Entonces, yo encuentro que ese tipo de errores no podemos cometer. O sea, tenemos que tener presencia de funcionarios del SAC en todos los pasos fronterizos de nuestra región, sobre todo porque tenemos ahí elementos que son súper importantes. Ahora, respecto al tema de los perros asilvestrados, que ha tocado el punto el colega René Alinco, es un tema bien polémico. Hemos estado los 3 diputados en polémica por este tema, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, los 3, y compartimos el análisis respecto del problema. El tema es cómo lo enfrentamos. Entonces, evidentemente, acá tiene que haber una política pública, y yo quisiera preguntarle al SAC cómo se está enfrentando, porque acá tiene que haber un control respecto de los animales y tiene que haber algún tipo de convenio, acuerdo desde el Ministerio de Agricultura, el SAC, los municipios, por ejemplo, para las esterilizaciones masivas. Tiene que haber una responsabilidad ahí animal. Nosotros tenemos un grave problema con la mortandad de animales producto de los perros asilvestrados. Y es verdad, los perros no tienen la culpa. Si los responsables somos las personas, los dueños de los perros. Y mucha gente que tiene perros y que no sabe qué hacer y lo va a tirar al campo. Y ahí se generan las jaurías a los perros es un problema no solamente para los animales, también, mire, yo vivo en el campo, Presidenta, para los niños. O sea, un niño, una persona que se encuentra a veces con esta jauría, es un tremendo problema y riesgo para las familias, para las personas y por supuesto para los animales. Entonces, yo creo que aquí nosotros necesitamos una definición precisa de qué se está haciendo, y yo quisiera pedir, Presidenta, formalmente, qué está haciendo el Ministerio de Agricultura, el SAC y todos los organismos del agro para el control del tema de los animales, el tema de la esterilización, y sobre todo porque esto, si bien el problema más bien no está en el campo, está en la ciudad, porque ahí está el foco de los problemas con los perros. Entonces, ¿cómo articular un plan ahí que permita efectivamente resolver o ir resolviendo a largo plazo el problema de los perros asilvestrados? Eso, Presidenta, he dicho. Gracias. Muchas gracias, diputado Calixto. Sí, efectivamente, recuerden que nosotros en esta comisión vimos un proyecto de ley para el tema de los perros asilvestrados. Desgraciadamente la Comisión de Medio Ambiente lo vio de otra manera y cuando esto se planteó en la sala se rechazó en general, lo cual me parece un tremendo error, porque la verdad es que esto no es un tema de que a uno le gusten los perros o no le gusten los perros. No se trata de si uno quiere a los perros o no quiere a los perros, pero claramente queremos a todos los animales. Entonces, cuando tenemos un problema de este tipo, una muy buena medida de control es la esterilización masiva de los perros que se encuentran vagando, digamos, y que no tienen collar, que no tienen chip, etcétera. Y obviamente también multar a los dueños de perros que sí tienen chip
y que su perro anda vagando siendo parte de una jauría. Yo creo que vamos a tener que probablemente en la próxima legislatura volver a presentar un proyecto de ley al respecto, porque este tema es fundamental, no solamente en la región de Aysén, es a lo largo de todo Chile. Y yo sé que el SAC en esto estaba de acuerdo con que legisláramos, pero fue la sala en pleno la que rechazó la idea de legislar. A mí me gustaría, dado que se han planteado varias cosas relacionadas con el SAC, si usted, director, pudiera dar respuesta de todas estas dudas que han surgido, aprovechando que usted está acá, que es muy bueno. Muchas gracias, señora presidenta, por la oportunidad. Hay algunos temas que yo manejo, algunos me va a acompañar el subdirector y los encargados técnicos. Parto por el presidente de OGAMA, que es don Pablo, ¿no es cierto?, que planteó las primeras preguntas. Hay varios temas en los cuales nosotros no tenemos mayor participación. Habló de la importación de maquinaria, la verdad que no tenemos mucho que hacer ahí. El tema tributario, el incremento de los avalúos, no hay, pero sí yo creo que podemos entrar en el tema del programa de recuperación de suelos degradados. Sí, el CIRS, estamos totalmente de acuerdo con aquello, es una tremenda herramienta que nosotros implementamos, tanto el SAC como INDAP, para los agricultores pequeños, los medianos y grandes, y que también recibimos un gran aporte de los gobiernos regionales en muchas ocasiones para incrementar ese fondo. Lamentablemente, como usted sabe, señora presidenta, y me imagino los señores parlamentarias, fue mal evaluado ese programa por la DIPRES a través de un estudio de la Universidad de Chile, y por lo tanto el presupuesto se redujo, y a raíz de eso mismo se presentó un nuevo proyecto de ley de recuperación del suelo, en este caso ya sustentable, que se llama SIGES, que fue aprobado por esta Comisión de Agricultura y que se encuentra en su segundo trámite en el Senado. Estamos expectantes de que se pueda tramitar, mover, para volver a recuperar los recursos en su totalidad, y ojalá más todavía, ¿ya? No tenemos ninguna discrepancia en aquello. Dando respuesta también, preguntaba cuántos eran los funcionarios en Aysén. Son 115 funcionarios en Aysén y 137 funcionarios en Magallanes, para tener ambas regiones del extremo sur de nuestro país. La diputada Marcia Rafael, principalmente el tema que nos convoca a nosotros, del que puedo hacerme cargo, anemia infecciosa equina. Sí, tenemos 3 casos. Bien decía el diputado Calixto, ahí tenemos un problema también, que se aplana la cordillera, se nos cambia de lado, y la probabilidad, los que hemos estado allá, sabemos la permeabilidad que hay en la frontera. ¿Por qué aparecen estos 3 casos? No es porque alguien nos fue a contar, porque nos enteramos por la prensa, es porque nosotros salimos a buscar los casos, es porque estamos encima del tema, andamos buscándolos. El que busca, encuentra. Nosotros salimos a monitorear porque queremos erradicar esta enfermedad, y tenemos focalizados cuáles son los lugares. Entonces, a través de animales, caballos que van desde un lugar a otro, les hacemos el rastreo y vamos siguiendo esa ruta, y de acuerdo a eso vamos viendo. Hoy día, lamentablemente, ustedes saben que es un tema súper dramático, sobre todo para los propietarios, ¿no es cierto?, los dueños, pero también para el SAC, muchos de nosotros médicos veterinarios que queremos a los animales, que son parte de nuestro existir, y tenemos que llegar a la triste realidad de sacrificarlos. Tenemos varios funcionarios bien afectados en su salud emocional, porque tienen que, además de enfrentar la muerte de un animal hermoso, tienen que enfrentar la situación que se vive con la familia, con los dueños. Así que, por favor, también consideración con nuestros colegas que lo están pasando mal. Creemos que hay una oportunidad hoy día, hay más de 500.000 caballos en Chile, se han sacrificado, no tengo el número exacto, pero del orden de 120, pueden ser un poquito más quizás caballos. Creemos que si se hace un buen trabajo ordenado y con la colaboración de todos, si ese es un tema. O sea, ¿por qué esta enfermedad llega a Chile? Porque, como bien dijo el diputado también, los caballos pasan de Argentina, donde esta enfermedad es endémica. Entonces tenemos que también tener autocuidado. Y lo segundo, no se transmite por mosquitos, se transmite porque utilizamos la misma herramienta en un caballo y después en otro, principalmente jeringa. Entonces tenemos que erradicar ese mal uso. Por ahorrarnos 100 pesos en una jeringa, una enfermedad de un caballo lo transmitimos a varios más. Tenemos unas campañas comunicacionales a lo largo de todo Chile desde que empezamos con este problema en el club hípico, y de ahí se ha ido irradiando por todos lados. Hemos tenido reuniones con todos los criadores, con todas las instancias, los colegios médicos veterinarios. Estamos siendo apoyados por la Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria de todo el país. Entonces,
trabajando duro en eso para tratar de llevar buena respuesta. Diputado Alinco, ¿no es cierto?, hablaba de, bueno, de las parcelaciones. Quiero recordar que el año 2022, cuando me correspondió llegar al Ministerio de Agricultura, habían aumentado en más del doble el nivel de parcelaciones que teníamos, más de 20.000 subdivisiones por año, más de 20.000. Y exactamente, ¿y qué hicimos con el ministro Valenzuela? Dictar una ordenanza, un ordinario, perdón, para ser bien específico, un ordinario que... Planes. Ya. Anotación negativa. Por Dios, mi madre. Director, por favor. Gracias, presidenta. Las parcelaciones de más de 20.000, con el ministro Esteban Valenzuela hicimos un ordinario en que se exigía cumplir la ley para que esto no fuera un desbande de parcelaciones, como había ocurrido en los años anteriores, y gracias a eso se bajó alrededor de, volvimos a un nivel de 12.000, antes era 10.000, hoy día 12.000, y no se puso ninguna exigencia extra, solamente se dijo la ley en este país se cumple y la ley dice que hay que pasar por todos estos procedimientos y hoy día hemos logrado frenar, no sin alto costo para el SAC y el Ministerio de Agricultura. Deben saber que fuimos demandados en todas las instancias y ganamos en todas las instancias, incluyendo la Corte Suprema y la Contraloría, en que estábamos defendiendo el terreno, el territorio nacional, lo que ustedes dicen, el suelo para la agricultura, ¿ya? Así que si hay algo que decir de parcelación es que sí, nos hicimos cargo y hoy día afortunadamente frenamos algo que estaba mal. El tema de la lana es un drama en el sur de Chile. Yo soy veterinario, especialista en el tema ovino, trabajé mucho en la zona central con productores, que no, la lana no es muy buena aquí en la zona central, es mucho mejor la del sur. Y lo que logramos ahora en el último encuentro en China fue que se aperturara el mercado de lana en China, que es un gran mercado, hay un gran consumo. Hoy día falta que los exportadores se interesen en mandar la lana para allá y pueda hacer un negocio. Tuvimos reunión también con la embajadora de Marruecos, que también ellos hacen mucha alfombra y también se ofreció a trabajar con nosotros en la posibilidad de comprar, y se está trabajando con India también, con nuestro nuevo agregado agrícola, en colocar nuestro producto de la lana allá, tanto para textiles como para aislación de casa, que es una de las posibilidades. Es un drama porque hoy día están siendo quemadas, y lo cual genera también contaminación, ¿no es cierto?, daño en el suelo. Es un problema que escapa un poco a la misión del SAC, que es cuidar el entorno ambiental y fitosanitario, y tiene que ver más con un tema comercial, pero obviamente que queremos cooperar y aportar en todo lo que podamos. El tema de la cuncunilla negra ha sido un drama, y lo comparto, no ha sido fácil controlarlo. Hoy día se está haciendo un trabajo con INIA, SAC, gobiernos regionales, tratando de frenar, viendo los productos que pueden controlar la cuncunilla negra, que son los que lo ha probado Línea, y nosotros como SAC estamos ahí haciendo las capacitaciones de los agricultores para que puedan utilizar estos productos y podamos ir disminuyendo, pero comparto con usted que es un tema muy complejo. Perros en situación de libre deambular, para no ponerle perro asilvestrado, porque la verdad, lo que sabemos aquí, la mayoría de esos perros tienen dueño, y son pocos, hay algunos asilvestrados, pero son poquititos, la mayoría tiene dueño. No, póngale como quiera, pero no, claro. Pero son perros que normalmente tienen dueño, duermen en su casa, salen en jauría, hacen embarrada y vuelven. Nosotros como SAC no tenemos, y lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, no tenemos ninguna facultad para atender esta situación. Esta situación de los perros se intentó, usted bien lo decía, señora presidenta, acá, o sacar un proyecto de ley, no funcionó. Hubo uno, me equivoco, el año 2016 puede haber sido. 14. El año 2014 duró un mes. Y el mismo Congreso tuvo que devolverlo para atrás por el impacto que tuvo, y el SAC recibió hasta pintura roja en nuestro edificio por esta situación. Nosotros estamos disponibles a aportar, lo hemos hecho, tenemos un mapa de afectación de carnívoros, donde no solamente hay perros, sino que también hay zorro, hay puma, hay bisón,
y donde la gente lo reporta, tenemos marcado y le hemos entregado también a quien corresponde. En este caso es la Subdere. La Subdere es la instancia que tiene que ver la ley 21.020, que es la ley de tenencia responsable de mascotas. El tema de esterilizaciones no pasa por el SAC, no tiene nada que ver con el SAC, como les digo, no tenemos facultades ni para cazar, ni para retener, ni para esterilizar, no tenemos recursos, no tenemos ley, no es nuestro tema. Solamente eso lo ve, como digo, la Subdere, los municipios. Incluso dice Ministerio de Interior, Ministerio de Educación, son los que tienen que ver esta situación. Por último, al diputado Calisto, bueno, anemia infecciosa equina, un poco ya reporté la situación que está. Estoy preguntando el tema del Paso Ibáñez, me preocupa, ya hice un pequeño paneo, pero voy a buscar más información. Me dice que es por un acuerdo que hay con Carabinero, pero no me deja 100% satisfecho, así que voy a averiguar un poquito más. Y bueno, lo otro era los perros asilvestrados también, que es un tema recurrente. Espero haber un poquito, en pocos minutos, dado. Rodrigo, no sé si tú quisieras aportar algo, señora Presidenta, si usted nos permite. Un momento, antes me había pedido la palabra el diputado Radjev. A ver, tiempo atrás ya se expuso respecto de varios temas, entre los cuales estaba justamente la anemia infecciosa equina, AIE, y se establecieron aquí varias consultas que fueron respondidas por escrito y cuyas respuestas llegaron acá. Y una de las consultas que yo hice en aquella ocasión decía relación con la posibilidad de consumir la carne de los animales que tuviesen esta anemia. Y se dijo que sí, que se podía consumir. Lo que sucede es que para muchas personas es una pérdida bastante grande, porque en algunos casos es su herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Otros son prácticamente sus mascotas. Pero si logran por lo menos sacrificar al animal y consumirlo, o guardarlo, o venderlo en alguna manera, ya el aspecto económico ya no se va a resentir tanto. Entonces, ¿por qué se sacrifican y finalmente tienen que sepultarlo o eliminarlo si la carne se pudiese consumir eventualmente y con ello evitar por lo menos una pérdida importante por parte de los propios agricultores, que en muchos casos es la especie que tienen? Diputado Radjev, director. Sí, dimos respuesta, por su intermedio, señora Presidenta, dimos respuesta a aquello. En términos generales, la anemia infecciosa equina no tiene efecto sobre las personas, no se transmite a las personas ni a través de la respiración, ni del consumo de carne, ni de nada. Por lo tanto, no habría problema. Sí hay que tener ojo. Hay que ver de qué forma han sido tratados esos caballos previamente. Hay que recordar que muchos de ellos han sido utilizados para carreras y han sido inyectados con varios productos. Entonces, una cosa es que la carne sea sana, lo otro qué productos lleva también extra ese animal. Tuvimos hace poco la visita en nuestra oficina de anunciados parlamentarios de la región de la Araucanía, junto con un alcalde y un grupo grande de agricultores, para ser bien específico, eran No están muy contentos. de los chileneros. Que llaman. Pero sabe que tuvimos una reunión bastante productiva, bastante profesional y seria. Les dijimos que no teníamos problema ninguno en recibirlo y hablar correctamente, y fueron muy respetuosos, y nosotros también con ellos. Y tuvimos que tener mucho tino, y nuestro encargado pecuario tuvo que tener mucho tino para decirle que, entendiendo que muchos de ellos consideran sus animales como parte de la familia, que los respetan, que los quieren, que son como casi unas mascotas para ellos, que incluso estaban molestos por enterrarlo en una fosa común, que querían hacerle un entierro individual, yo me imagino para poner algún recuerdo, a ese nivel. Casi parecía una falta de respeto decirles que podían sacrificarlo y comérselo. Sentimos que quizás no iban a malentender lo que le estábamos diciendo, pero se les dijo con el mejor tino posible, y uno de los participantes dijo: ¿con quién hablo? El señor colega acá que estaba presente, dijo: yo quiero aprovechar de ocupar esa carne del caballo para recuperar algo, el capital que estoy perdiendo. Está bien, o sea, nosotros totalmente de acuerdo, disponible, respetuosamente el que quiera hacer el entierro. Hemos ido mejorando nuestra práctica en esto. Tratamos de hacer todo bien transparente, no tenemos por qué escondernos. Estamos haciendo algo legal, algo correcto, algo que es necesario, pero a veces es preferible pedirle a las personas: despídase ahora y retírense. Mucha gente entendía cuando le decíamos que se retiraran era para esconder algo, y es para que no se enfrenten a la situación tan bien cruda que es sacrificar un animal,
que lo hemos dicho en otras ocasiones, desafortunadamente la muerte no es como en las películas, la muerte no es que uno le pone inyección y se cae, la muerte en el ser humano y en los animales es bastante dura, difícil. Los que hemos visto partir a alguien sabemos que la muerte no es como en las películas Cowboy, que un disparo y caen al suelo. ¿Sí? El animal, lo mismo. Nosotros, de 90 y tantos caballos, 2 generaron reacción al primer fármaco, al preanestésico. Lamentamos mucho. Es parte del proceso y en algunos casos, lamentablemente, aunque se le la misma droga en 100 caballos, la desviación estadística nos dice que 2 o 3 va a ir a reaccionar mal, más aún cuando a veces por el tema de las carreras han sido sometidos a muchas drogas que le inyectan para darle mejor rendimiento. Entonces, bueno, es parte de una enfermedad cruel que estamos tratando de revertir. Muchas gracias, director. La diputada Rafael me había pedido la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Presidenta, es que quiero volver al tema de los perros silvestrados. Yo creo que aquí hay que ir más a la raíz. No podemos tipificar al perro silvestrado como un perro casi doméstico que vuelve a su hogar en la noche. Estos perros son salvajes, son lobos. O sea, cuando estamos pensando en aplicar la tenencia responsable, la esterilización, eso es imposible, son perros salvajes, no son perros que vuelven a sus hogares, son perros criados por sí solos, o sea, que son abandonados cuando muy pequeños y que se han ido reproduciendo, no tienen hogar, no tienen familia, no tienen nada, son lobos. Entonces, yo creo que tal vez, si en esta ley que se rechazó lamentablemente en sala, tal vez pudiese hacerse un proyecto en donde la tipificación del perro asilvestrado sea distinta. No es un perro doméstico. Yo creo que ahí está el punto, ahí hay que hacer la diferencia. Ese perro jamás vamos a poder hablar de los recursos de la SUDER. Eso tiene que pasar, yo creo que el SAC, porque es un perro que tiene otro tratamiento. No es un perro que uno le pueda hacer cariño. Son perros que de partida uno ni siquiera los ve en el día. Y ver esas fotos cuando los animales están destrozados, claramente no son perros domésticos, Presidenta. Gracias, diputada Rafael. Es complicado el tema porque efectivamente también hay casos de perros que vuelven a su casa y que después en el día salen, sobre todo cuando la gente vive en parcelas o en campo. Pero tal como dice la diputada Rafael, por desgracia un perro que una vez prueba carne, ese perro no tiene vuelta atrás. Y a nosotros nos pasó cuando vivíamos en el campo, que había uno de nuestros perros que efectivamente probó carne y empezó a dejarla grande con el vecino y bueno, el vecino lo sacrificó y nosotros no pudimos reclamar porque es absolutamente comprensible. Ahora, lo que dice la diputada Rafael, sobre todo en zonas más aisladas, como es Aysén y como probablemente es Magallanes, que desgraciadamente no se ha logrado conectar, es súper complicado porque lo que dice la diputada Rafael es cierto. A estas alturas ya son lobos. O sea, no son perros que vuelvan a su casa, son verdaderas manadas que andan como las manadas de los lobos. Entonces, bueno, yo espero que en la próxima legislación sea un poco más fácil pasar este tipo de proyectos de ley. Subdirector. Gracias, Presidenta. Bueno, por su intermedio aprovecho también de saludarlos a todos y a todas. A propósito de esto, la SUDERE tiene abierta una consulta entre el 7 de agosto y el 28 de agosto para actualizar el reglamento y todos los elementos normativos de la ley Cholito. Hay 2 áreas que particularmente nos preocupan, que son las mascotas en el mundo rural, las parcelaciones trajeron mascotas, y las áreas naturales protegidas. Es lo que la norma hoy día tiene. La vez anterior se hizo el intento por segunda vez de darle atribuciones al SAC. Pasa que yo siempre lo tomo con harto respeto y es una expectativa que se nos carga y lo asumimos. Somos el Estado en la agricultura y tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros todos. Esa cantidad de funcionarios que señalaba nuestro director, que es una cantidad acotada, muy acotada. En el norte tenemos 115 en Aysén, 137 en Magallanes, son 65 en Atacama y son 77 en Antofagasta. Son dotaciones sumamente reducidas y tratamos de manejar con el mejor estándar la eficacia y la eficiencia de nuestros procesos. Hemos hecho
hemos hecho cosas increíbles con ensayo y error. El proceso de autorización de terceros es, en efecto, multiplicar el efecto del SAC con el SAC, pero a través de terceros. Si ese mecanismo no existiera, el SAC tendría 30.000 funcionarios. Y no los tenemos, y estamos haciendo la pega de 30.000 con los 6.240 funcionarios, un número más o menos estabilizado, y terceros autorizados donde hemos podido optimizar, lo hacemos. Y cuando no, tenemos que hacerlo con gente propia y vamos para allá, vamos para allá. Perros de libre deambular están afectando la producción, están afectando vida silvestre y son un desafío en sí mismo. Si esta modificación del cuerpo legal que existe se pudiera dar, sería fantástico. Tuvimos, el ministro recibió a los municipios del mundo rural y la Asociación Chilena de Municipalidades la semana pasada. También nos expresaron esta misma situación y a todo el mundo también le solicitamos que aprovecharan este momento de consulta pública para volcar allí sus opiniones por una norma que nació desde lo urbano, con un enfoque absolutamente urbano. No hay dos voces en eso, pero es el cuerpo legal que también tiene que dar respuesta a lo rural. Por lo tanto, en este periodo de consulta es la oportunidad que el mundo rural también exprese su opinión para hacer la modificación de ese cuerpo. Subdirector, ¿esta consulta de qué forma se va a hacer? Está en el sitio web de la Subdere. Ustedes, pero esto, ¿cómo se ha informado? Porque la verdad no es que... no es nuestro, o sea, es de la Subdere, nosotros lo buscamos también. Claro, lo que nos pasa interesa. es que ahí pasa lo que dice la diputada Rafael. De repente el acceso a la información sobre este tipo de cosas es, por decirlo, escaso. Entonces, la gente no puede participar de este tipo de cosas porque se entera cuando ya pasó. Perfectamente, lo entiendo. Entonces sería bueno, a lo mejor, si ustedes pudieran internamente comunicarse con la Subdere y que la Subdere pudiera poner, por ejemplo, en la página del Ministerio de Agricultura, en la página del SAC, un avisito que dijera de tal fecha a tal fecha la consulta por este tema, para que más gente participara, creo yo. En la página del SAC lo vamos a hacer hoy mismo. Perfecto, me parece regio. Gracias, Presidenta. Gracias a usted. Respecto al tema el aumento de avalúo, respecto al tema parcelaciones, director, yo creo que el aumento en las parcelaciones se ha dado básicamente por distintos temas. En primer lugar, el aumento de los avalúos de las tierras agrícolas, que no es solo un problema de este gobierno. Con el diputado Radjev peleamos hasta el agotamiento con el exministro de Hacienda, el señor Briones, que nunca logró entender que hay zonas en el país donde ni siquiera existe internet y por lo tanto la única forma es tener renta presunta. Y que el señor que vive en la cordillera perdido por allá arriba no tiene cómo tener un contador que le lleve contabilidad completa. Entonces, desgraciadamente ha habido una especie de cerrazón mental por parte de todos los ministros de Hacienda, porque claro, ellos a lo mejor legislan pensando para la mayoría del país, pero tienen que darse cuenta que hay ciertos casos en que no se puede aplicar. Una de las cosas que ha influido en la parcelación es eso, el aumento de los avalúos, que ha provocado un aumento en el pago de contribuciones bastante grande, sobre todo para agricultores cuyo margen de utilidad es muy bajo, cada vez más bajo. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el problema que se produjo en pandemia de mucha gente que optó por irse a vivir o a la playa o al campo. Eso también aumentó el tema de las parcelaciones, sobre todo en la zona de Puerto Vara, en esa zona Villarrica, ahí hubo un aumento brutal de parcelaciones. Y creo yo también de que acá, desgraciadamente, el proyecto de ley, que yo no sé por qué el ministro nunca más ha querido venir, por lo tanto, mientras él no hable conmigo, yo no lo voy a poner en tabla, porque corresponde. El proyecto de ley de parcelaciones tiene varios bemoles también.
que tratamos de solucionar y que no ha sido fácil solucionar en las mesas técnicas. Entonces, ahí también tenemos un problema. Entonces, tiene como múltiples causas el tema de las parcelaciones. Otro es justamente el tema de la baja rentabilidad del tema agrícola. Entonces, ¿qué pasa? Que el agricultor empieza a parcelar pedazos del campo para poder financiar la actividad agrícola en el resto del campo. Y no le da. Si es tan simple como que no le da, porque no cuadra la cuestión. Los costos han subido muchísimo y desgraciadamente el valor de los productos no ha subido de la misma manera. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ojalá usted le pueda decir al ministro de Agricultura que se comunique conmigo si es que tiene interés en que veamos el proyecto de parcelaciones. A lo mejor no quiere que lo veamos. No sé si hay alguna pregunta más de alguno. De CONAF, no hay nadie de CONAF. Los vamos a invitar en otra ocasión. Hoy día estamos con el puro SAC. Director. No, sin duda yo creo que es un tema muy importante. Quiero hacer referencia, este tema nos ocupó el tema de las parcelaciones bastante tiempo. Nosotros, la verdad, lamentamos mucho. Yo tuve la fortuna de seguir estudiando. Después de mi título hice un magíster y lo hice particularmente en el año 2014 en las parcelaciones, en el tema, por lo tanto pude adentrarme fuertemente y comparto mucho con usted que tiene que ver en el sentido de que la tierra fue perdiendo la rentabilidad, ya los ganaderos, producto también de esto de los perros, ¿no es cierto?, del cambio climático, la sequía, menos pasto, ya no se producía. Tengo grandes amigos que tuvieron ovejería que no eran enormes, eran de 500 ovejas, que en el sur son ínfimas, pero acá eran importantes, y de a poco se fueron achicando hasta llegar, la última vez que hablé con mi amigo me dijo, me quedan 9 ovejas. O sea, ni para el consumo de la casa alcanzaba. ¿Y qué es lo que les quedaba? Era dividir. Ahora, si un agricultor tiene interés en dividir para dejarle a sus hijos, ¿no es cierto?, o para hacer un emprendimiento, dividir su campo en dos para una empresa, no sé, eso es desarrollo, eso es crecimiento y nosotros no nos oponemos y ayudamos. El tema está en que cuando se dictó el 3516, ¿no es cierto?, famoso, y la ley de generalismo urbanismo, el 55-56, se dejó expresamente que estas parcelas de mínimo 5.000 metros iban a ser con destino agrícola. Y se tergiversó eso y se transformó en condominios rurales, semirurales. Y eso generó una situación bastante crítica. Yo recuerdo haber conversado con el alcalde de Pumán, que es donde vengo yo allá de la región de O'Higgins, y el alcalde me decía, tengo una cantidad acá de, no sé, 2.000, 3.000 habitantes que están sin agua y tengo que llevarle agua en camión y aljibe, pero ahora acaban de parcelar 1.000 sitios más. ¿Cómo voy a hacer con 1.000? Si no puedo llevarle a los que tengo, ¿cómo le voy a llevar a los otros? Aparte de eso, que se generan problemas, además del agua, de electricidad, de alcantarillado, de basura, pavimento, colegio de los niños, y empiezan con otro tipo de hábito, porque la gente que usted dice se vino de ciudades a vivir al campo, que no sabe convivir muchas veces por ruidos, por carreras de auto, por otras cosas. Entonces, además de eso hay que considerar también que la urbanidad se metió en la ruralidad. Y cuando aparecieron los zorros, cuando aparecieron los pumas, todo el mundo, oye, que se me metieron los zorros, los pumas, ¿dónde está el SAC que no hace nada? No, pues si ustedes se fueron a meter al territorio del zorro y del puma, ellos no vinieron para acá, ustedes fueron para allá. Cuando se presentaron incendios forestales imparables en el medio de bosque, cuando habían condominios, nosotros le preguntamos en qué cabeza cae ir a meter una población en el medio de los bosques, ¿dónde está? Y entonces, muchas veces esos incendios se generaron en esos mismos lugares por galleteras, ¿no es cierto?, de soldadura, por parrillas mal apagadas, por incendios. Entonces, el drama de las parcelas de agrado, yo la entiendo. Entiendo que hay muchas personas que no pueden comprar un terreno aquí en Santiago, en una gran ciudad, en Rancagua, en Concepción, porque son caros, les sale más económico comprar algo en el campo, pero estas leyes no fueron hechas para evitar el campo, y por eso es tan importante, y le voy a avisar e informar al ministro que sigan conversando, es muy necesario tener una ley que permita habitar el sector rural o periurbano, ¿no es cierto? Porque si no, seguimos ocupando el campo. ¿Quién necesita 5.000 metros para vivir? O sea, yo creo que con suerte, entre 500 metros cuadrados, 1.000 metros cuadrados, y tengo un amigo que tiene 800 metros cuadrados, no haya como regar ahí todo el pasto que tiene, porque es mucho. Entonces, yo creo que 5.000 metros es una exageración, las personas ocupan esquina, si no son agricultores,
¿Qué es lo que es lo demás? Es pasto, es pastizal que se está disponible para un incendio, nada más. Entonces, es desperdiciar tierra agrícola. Y por eso, qué bueno, señor presidente, que usted esté disponible para seguir conversando y ojalá sacar una buena ley que permita que las personas vivan en el sector rural. Lo queremos, pero de una forma tal que no se gaste toda la tierra en muy pocas casas. Por eso mismo es que ojalá el ministro viniera alguna vez a la comisión o al menos se contactara conmigo para plantearme este tema y que quiere poner en tabla de nuevo este proyecto, para que las mesas técnicas puedan empezar a trabajar de nuevo, porque esto está bien frenado en realidad. Sí, pero lo importante es que el ministro venga a la comisión porque es la contraparte y no viene prácticamente nunca. Desgraciadamente, el representante de los agricultores de la zona de Magallanes ha tenido muchos problemas para conectarse, ha sido casi imposible. Y hay un tema más que tenemos que ver, yo diría dos, porque en la cuenta hoy día viene un punto que es una carta del presidente nacional de AFUSAC, uno de los gremios, creo que el más grande de hecho, del SAC, por medio de la cual agradecen la disposición demostrada por la Comisión de Agricultura, etcétera, pero manifiestan que ellos van a movilizarse. Dado que el SAC tiene tan poco personal y que efectivamente hoy en día estamos con un problema serio entre la fiebre equina y para qué decir la mosca de la fruta, y para qué decir la cuncunilla negra, y para qué decir una serie de otras cosas que están pasando. Y todo esto previo, bueno, ahora ya estamos en la cosecha de los cítricos, pero empezamos ya la época un poquito más complicadita, digamos, no sería muy bueno. Entonces, eso me tiene preocupada. Yo le sugeriría al director que de alguna forma traten de ver cómo solucionar esto, porque los funcionarios del SAC son pocos. Y yo creo que no sé cómo, realmente no me explico cómo dan abasto a veces. Entonces, si tienen, aparte del personal manifestándose, menos abasto van a poder dar. Bueno, el segundo punto que teníamos, y que ya a estas alturas vendría siendo el tercero, es analizar las denuncias formuladas por funcionarios del SAC en relación a los brotes de mosca de la fruta. Esto es en base a un artículo que salió en un periódico, sí, que queremos proyectarlo ahí para que ustedes lo vean. Este es un artículo que salió, no me acuerdo en qué periódico, la verdad, pero me llegó en algún minuto. Ahí. Grave denuncia impacta campaña del SAC para erradicar la mosca de la fruta. Si me lo agrandas un poco, Lía. Bueno, dice ahí que una exfuncionaria de la institución denunció por los canales formales que algunos de sus colegas que participaban en la campaña de la mosca de la fruta en esta zona aceptaban llevarse fruta y productos declarados en cuarentena con el evidente riesgo de expandir la plaga a otros sectores de la región. Estos productos que ellos se llevaban probablemente era para venderlos o para consumo de ellos y una parte para venderlo, vaya uno a saber. Pero se hizo esta denuncia y el problema, bájamelo un poquito, denuncié que para que estuvieran al tanto de esto, y hasta ahora no he recibido respuesta de ninguna de las autoridades a las que les copié el correo con la situación ocurrida. Entonces, finalmente tengo entendido que a esta niña la desvincularon, de hecho, y ella fue la que hizo la denuncia. Yo quisiera saber si se ha hecho alguna investigación formal, porque la verdad es que me parece gravísimo y tengo la seria sospecha de que esto está pasando en varias partes, no solamente en lo que salió en el periódico, sino que seguramente en varias regiones. El tema de la mosca de la fruta, convengamos que todos sabemos que ha entrado producto por el norte, la gran mayoría, producto de personas que traen fruta a Chile de manera, a veces porque vienen de turismo y traen una manzana, otras veces porque traen fruta fondeada de alguna manera en algún camión, en fin. Pero el hecho concreto es que la mosca de la fruta llegó.
y llegó probablemente desde Perú, que también lo sabemos, desde el sur de Perú. El problema es que nosotros acá tenemos, tal como dijo en alguna oportunidad el director de la SNA, el PIB producido por la agricultura de la fruticultura es bastante alto y no podemos correr el riesgo de que nosotros, que estábamos libres de país, como país libre de la mosca de la fruta, y todavía figuramos, pero en el fondo convengamos que eso es, a ver, a la luz de la cantidad de mosca de la fruta que hay, es como, formalmente sí, pero en la práctica el riesgo existe. Acuérdese del grano de uva con arsénico. Bueno, imagínese usted una cereza donde se detecte una larva de mosca de la fruta. Sería horroroso. Eso sería espantoso. Entonces, yo creo que acá, lo decía también, no me acuerdo qué diputado el otro día, Renzo Tizotti, creo, no recuerdo, en que no las barreras sanitarias que se han puesto en el norte para que esta fruta no siga avanzando hacia el sur no son suficientes. Pero ya la tenemos en la zona central. O sea, no falta nada para que esto llegue a Maule probablemente. La diputada, no sé por qué está sentada allá atrás usted. Está como castigada. Sí, pero la necesitamos acá, po. Bueno, pero acá tenemos un diputado del Maule que sí está en la mesa y que yo creo que efectivamente la preocupación es tremendamente grande. Entonces, yo no sé si producto del poco personal, yo no sé si producto del poco presupuesto, pero convengamos en que la mosca avanzó y no debería de haber avanzado. Entonces, yo quisiera saber concretamente respecto de esta denuncia, ¿qué pasa? Respecto de los sumarios que me imagino que se hicieron por este tema, y bueno, ¿qué vamos a hacer para controlar que la mosca no siga avanzando? Porque cada vez que tenemos comisión, avanzó un poquito más. Señor presidente. O sea, señor presidente. Señor director. Déjeme como director, si estoy bien ahí. Partamos por su intermedio, señora presidenta, y con mucho gusto tratar de responder las preguntas. Lo primero, la situación de la Asociación de Funcionarios ASFUSAG es la segunda en tamaño dentro de la organización. ASFUSAG es la más grande, tiene alrededor de 3.000 asociados. ASFUSAG creo que son alrededor de 500, un poco más asociados, ¿ya? Lamento, lo digo bien sinceramente, lamento informarme acá de que está con intención de movilizarse, porque a mí no me ha llegado esa información, pero creo que el conducto regular sería que hablara con su director nacional antes de venir al Congreso a exponer eso. Creo que, no sé, cada uno con sus cosas, pero hubiera esperado eso. Comentarles que tenemos toda la disponibilidad al diálogo. Yo me reuní, hoy día es martes, ayer me incorporé al trabajo, ayer me reuní con la asociación más grande, AFSAG, durante la mañana, inmediatamente que me repuse del estado de salud, me senté con ellos a conversar largamente para definir muchos de los puntos, llegamos a buen trato, y yo tengo hora el jueves, o sea, pasado mañana a las 3 de la tarde, para sentarme a conversar con AFSAG, que está en mi agenda y está en la agenda de ellos. Entonces, esto de amenazar con movilización, cuando tenemos una reunión para el día jueves, yo considero que es calentar el ambiente innecesario. Yo sé que es un año complejo, un año electoral, un año difícil y todo, pero trataría que dentro de nuestra institución, por lo que usted dice, o sea, tenemos una responsabilidad muy grande con la agricultura nacional, con las exportaciones, con el trabajo de muchos chilenos e incluso algunos extranjeros, como para andar pensando en movilizarlo. Nos faltan muchas cosas, me hago cargo, si usted lo sabe, me lo ha refrendado, mejor dicho, mejor palabra, varias veces. Claro, si vivimos con recursos súper limitados, pero con eso hacemos lo que tenemos que hacer y somos súper comprometidos. Entonces, yo lo invitaría a los colegas de AFUSAG a buscar alternativas, a ser propositivos, en vez de venir con la amenaza, venir con otra predisposición. Aquí no hay nadie tratando de hacer daño a nadie, todo lo contrario, estamos tratando de dar respuesta a las necesidades de nuestro país. Creo que aquí ha quedado bastante bien explícito.
Con respecto a la situación de Coquimbo, es una situación grave, en tanto nos impusimos de aquello, inmediatamente se dispusieron los sumarios administrativos. Por lo mismo yo no he podido tomar contacto y no debo tomar contacto con la exfuncionaria, entiendo, porque ya estando en sumario uno no puede meterse, pero he pedido la máxima celeridad, porque esto no puede ocurrir ni ahí ni en ninguna parte. O sea, los funcionarios nuestros saben que no es un tema de que, bueno, la fruta se va a botar o la carne se va a botar, entonces me la llevo yo para la casa. No, no se puede hacer porque uno no puede llevarse cosas de las personas que está fiscalizando. Es un tema grave de probidad y por lo tanto donde eso ocurre nosotros tomamos medidas inmediatamente, incluso en algunos casos pasándolo a la justicia ordinaria. Entonces, sí están tomadas las medidas. Tampoco podemos llegar y sancionar, o sea, aquí hay que investigar cada uno de los puntos, ver que efectivamente exista un trato acorde para la persona que denunció y protegerla, también para el que está acusado, mientras no se garantice que eso es así. Le decía yo recién, sin micrófono, Chile está libre de mosca de la fruta porque necesitamos transmitir eso. Chile está libre de mosca de la fruta. Chile es el único país latinoamericano y gracias a eso exportamos a Norteamérica, a Europa, a Asia. Y no podemos perder esa condición y no la vamos a perder. Cuando nosotros encontramos estos brotes, vuelvo a decir, muy parecido a los anemia infecciosa equina, no es porque alguien nos contó, oye, ¿sabe que apareció una mosca en tal lugar? Es porque nosotros la andamos buscando. Tenemos más de 17.000 trampas distribuidas en todo Chile y todas las semanas nuestros funcionarios van a ver si cayó una trampa y en todos los lugares. Y eso es lo que pasó ahí precisamente en Montepatria, el Limarino, ¿cierto? No había nada, pero teníamos nuestras trampas y nuestros funcionarios iban y de repente se encuentran con una, con otra y al final 10 focos en ese. ¿Por qué hay 10 focos? Estamos investigando. ¿Por qué se concentró ahí la situación? Tenemos 14 en Arica, día acá teníamos 42, bajamos 2 en Arica. Afortunadamente nos quedan 40, pero vamos a seguir batallando hasta octubre se deberían terminar los del norte si es que no aparecen más. Difícil, van a volver a aparecer porque es una zona compleja. Pero el resto del país debería terminar entre diciembre y enero. ¿Ya? Claro, por la cosecha de la cereza. La cosecha de la cereza ya está comprometida. Claro, parte en Sí. noviembre. Ya está comprometida la cosecha de la cereza, igual que el año pasado. Ahora, el riesgo de que llegue una cereza, como usted hacía mención a lo del arsénico allá, es casi imposible, puesto que, primero, nosotros tenemos obligaciones de tener una zona, primero, donde encontramos mosca en la zona central, que es donde está la mayor producción, ¿no es cierto?, en Pelequén, Mayoa. ¿Cuántos individuos se encontraron? ¿Dos? ¿Tres? Tres moscas. Con 3 moscas se cerró un cuadrante de 200 metros, se botó todo lo que había ahí en fruta, todas las hojas, se limpiaron todas esas casas. Yo le decía la otra vez, parece, como nos dicen a nosotros en el SAG, servicio de aseo gratuito, porque vamos a limpiar todos los patios, los techos, todas las cosas, porque hay que enterrar todo eso, fumigarlo, para evitar que vuelva a aparecer. Tenemos que llenar de trampas para que cualquier otra mosca que haya aparecido por ahí se vaya y se pegue. Tenemos que liberar machos estériles, irradiados, para que se crucen con la hembra, ¿no es cierto?, y no den descendencia. Nuestro funcionario hay 100%, pero además de eso tenemos un área de restricción de 7 kilómetros y de 27,2 kilómetros, y en esa zona nosotros tenemos que preocuparnos de que no haya nada que pueda salir al extranjero. Más aún, el gran mercado, que el 80% del mercado de cereza, que es China, todo lo que se va para allá se va en frío, se va en embarcación en frío, por lo tanto tampoco, aunque se fuera algo, igual se va a morir. Entonces, nosotros todavía podemos dar garantía al mundo de que no hay mosca de la fruta en Chile libre y que lo que tenemos son eventos que nosotros encontramos y que nosotros cuarentenamos. Quiero decir eso. Ahora usted dice, ¿por qué ha aumentado? ¿Por qué ha aparecido? Yo diría que hay 2 factores que son predominantes. Uno, los ingresos ilegales, la gran cantidad de fruta, verdura que están ingresando y que además le agregamos todo lo demás, pesticidas, aves, huevos, millones de huevos, ¿no es cierto?, guano, etcétera, droga, ¿por qué no? Hemos encontrado droga también. Eso es uno de los factores importantes. Pero el segundo factor súper importante es el cambio climático. Antiguamente nuestro país tenía otra condición climática y muchas de las plagas, eso está estudiado, muchas de las plagas, yo no digo que sea el factor, pero es un factor que coopera. Antiguamente llegaba una mosca y el clima no le era adecuado y se morían. Hoy día, con el aumento de las temperaturas, tienen más posibilidades de reproducirse. Y eso también hace que aparezcan, que
Es como los incendios forestales. ¿Se acuerdan cuando decíamos un incendio forestal con temperaturas bajas, tiran un fósforo, 1 de cada 10 va a prender un incendio. Pero cuando la temperatura pasa de 30 a 35 grados, todos prenden. Acá lo mismo, o sea, la temperatura del país ha ido aumentando, las condiciones climáticas cambiaron y el riesgo es mayor. Ya no digo que sea la única, pero esos son los elementos. Nosotros estamos con campañas comunicacionales, pidiendo la colaboración a todo el mundo, porque de esto dependen millones de fuentes laborales y por lo tanto nosotros nos mantenemos firmes de que no vamos a tener mosca de la fruta en el país. Gracias, presidente. Muchas gracias, director. No sé si algún diputado tiene alguna pregunta para el director del SAC. Diputados, diputada Veloso, que está escondida por allá atrás, ¿no? ¿Cuán al sur se ha descubierto focos de mosca de la fruta? ¿El Pelequén es lo más al sur? Hoy día Pelequén es lo más al sur y lo más al sur que tuvimos fue en el año pasado en Chimbarongo, que debe estar a unos 50 kilómetros más al sur, que está ahí y involucró, desafortunada también por el radio de los 27 kilómetros, involucró incluso la séptima región, hasta el norte, hasta Curicó, creo que hasta por ahí más o menos. O sea, Maule Norte, digamos. Que no había casos, pero el radio de acción lo incorporaba. Claro. ¿Ya? Pero el caso más austral es O'Higgins Sur, a la altura de Chimbarongo. Y fue en un sector urbano, visité las casas, un sector totalmente urbano, no es en el campo, es una familia de extranjeros que fue a comprar fruta, llevó la fruta, se comió una parte, la parte que vio más mala, la dejó ahí y ahí es donde venía la larva que luego voló y generó, también fueron 3, apareció un individuo acá y en otra cuadra más allá 2 individuos y eso nos generó el drama de la exportación de cereza del año pasado, que no es que no se pueda exportar, es que tiene más costos, más trámites, más complejidades, tenemos que someternos a más rigor, pero el año pasado se exportó toda la cereza al extranjero, no hubo problema. Gracias, director. Diputada Nullado. Solamente debo valorar todo el esfuerzo que hace el SAC, sin duda es insuficiente por la falta de recursos que el Estado no dispone para todas las instituciones del agro. Tenemos el reclamo del SAC, de funcionarios, funcionarias, lo tenemos también del INDAP, de la CONAF, de línea, hay que decir. Entonces, tal vez si se pudiera disponer de mayor presupuesto, también las condiciones serían distintas, pero el esfuerzo que hacen con los escasos recursos y el llamado en las campañas al cuidado mismo, a tomar conciencia, donde mucha gente que va a otros países siempre quiere traer algo, pero finalmente termina igual causando problemas, porque el traer fruta significa también el poder exponer diversos espacios donde estaba libre de cualquier tipo de afectación y finalmente nos encontramos con esta situación. Yo veo en cuanto a eso, como decía el director, los ingresos prácticamente han sido ilegales, entonces también hay factores que lo han favorecido, como señala el cambio climático. Efectivamente hay que tener y contener tal vez mucho más y tener más rigor, como lo señalaba, y eso tal vez a lo mejor sería importante el poder conocer una propuesta, director, para la discusión presupuestaria, porque nosotros generalmente podemos recibir todas las complicaciones de los funcionarios del SAC, que generalmente han estado de manera permanente en esta comisión, pero la propuesta sería importante que la podrían generar ustedes en coordinación con los funcionarios, para todos estos problemas, estas críticas que se han generado, transformémosle en atenciones que sean de carácter más constructiva, y al ser constructiva significa que los diversos pasos fronterizos, las debilidades que se nos han generado, el cómo llegaron estas 3 moscas que se incorporaron en este lugar, cómo eso evitamos y poder tal vez tener una propuesta para la discusión presupuestaria, porque los que estamos en esta comisión podemos también apoyar el trabajo que ustedes realizan, que es un trabajo muy complicado. Hay muchos funcionarios que me imagino permanecen por mucho tiempo en lugares que tampoco son tan adecuados para ello, pero sin embargo lo hacen, y el trabajo que ustedes realizan
a veces se puede ver muchas críticas que no han hecho esto, que nos termina afectando acá, que a los exportadores, que tampoco tenemos con los pequeños. Nosotros recordamos con el diputado Jorge Raguet que en el sur la mayoría de las personas podía consumir y hacer mermelada de su cerezo que Sí, ellos tenían, pero hoy día nada de eso se puede hacer porque también apareció una maldita mosquita que se introdujo y quien a la fecha no se ha podido aquella. Entonces también hoy día no tenemos los estudios, porque si tuviéramos recursos yo creo que el SAC habría dispuesto en línea también una línea investigativa de cómo podemos erradicarla. Entonces como no hay preocupaciones, como los pequeños no exportan, entonces tampoco le prestamos la atención, pero muchas de esas cerezas pequeñas, claro, como no exportan, no importa mucho. Entonces el caso de los pequeños, mucho, yo recuerdo esas cerezas chiquitas, la negrita, ellos la usaban para hacer mucha mermelada y también para alimentarse, porque los niños crecían comiendo esa fruta, hoy día no lo pueden hacer, entonces también ahí hay un problema que yo creo que debemos de alguna manera también tratar de erradicar, y no porque no lleguen al mercado, ellos no puedan ser consumidores, y los grandes consumidores aquí eran la familia que van a las ferias. Entonces hoy día esas cerezas no están disponibles. Otros tenían cerezas corazón de paloma que le sacaban mucho valor en sus tiempos y hoy día no tienen la posibilidad. Muchos plantaron y se quedaron con esos cerezos y hoy día lamentablemente no tienes aquellos ingresos. Y efectivamente usted, director, con el señor ministro tuvieron la inteligencia de haber sacado esa resolución que permitió parar a las diversas, muchas inmobiliarias en que teníamos ya por todos lados en las diversas ciudades, sobre todo las más turísticas y donde también se hizo el cambio de uso de suelo y terminó afectando mucho suelo que es agrícola. Entonces cuando nosotros decimos es importante apoyar a la parte agrícola de los pequeños, los medianos y los más grandes que se saben defender y solamente quieren un mercado que les permita tener la posibilidad de llegar, como estas aperturas que ustedes están haciendo, pero por otro lado tenemos también a los pequeños frutícolas que reclaman y dicen tales empresas que nos controlan, nosotros producimos, pero todo a veces no lo podemos vender porque esta forma de estos contratos, ¿cómo se llaman estos contratos que se empezó a aplicar hace mucho tiempo, que yo acuerdo un valor y que finalmente me obligan a cumplirlo, pero el pago es cuando se quiere, cuando se puede, de las grandes... La agricultura de contrato. Entonces yo creo que igual ahí hay que revisarla con ellos, porque a esta comisión nos han venido a decir eso, o sea, sobre todo los que producen a mediana, pequeña escala, pero los grandes son los que no gastan uno, pero ellos como tienen el control de estas empresas que las procesan o las exportan y finalmente les terminan afectando. Así que yo creo que se ha hecho un buen ejercicio. Igual la comisión, la presidenta ha intentado escuchar de todo Chile, desde el sur hasta el norte y al extremo sur. Por lo tanto, también eso no debiera quedar solamente en una exposición, sino que hay que recogerla para construir una propuesta y de esa propuesta también tiene que surgir la discusión presupuestaria, si no, no tiene sentido. Ahora, yo tengo mi preocupación, presidenta, no sé si en una o en 2 sesiones más, porque la próxima es distrital, debiéramos revisar con el INDAP la situación de esta modificación a la ley orgánica de INDAP, donde es el momento en los cuales la pequeña agricultura, la de los pueblos ancestrales, la agricultura mediana que se reclama mucho, debiera quedar en este proceso de participación y consulta que se está estableciendo
distinta a lo que se está llevando hoy día, pero para eso tiene que haber una discusión seria que yo veo que no se está haciendo. Entonces, por lo tanto, igual le llamo a usted para que el señor ministro, el subsecretario y el director nacional de INDAP se pueda fijar una jornada de trabajo que hay que conversar, la presidenta. Yo sé que a usted le puede molestar el ministro y todo, pero hay que generar los acercamientos porque nosotros necesitamos construir propuestas para la discusión presupuestaria, que ellos ya tienen un presupuesto exploratorio, entonces necesitamos saber de lo que se ha escuchado hoy día. Hemos sido partícipes todos de escuchar a las pequeñas, a los medianos y a los más grandes, sabemos cuál es su propuesta, pero tenemos que transformarla también en la más estructurada y discutirla en el presupuesto. Eso solamente quería plantear y bueno, agradecerle a todo el equipo, director, subdirector y equipos del SAC por el trabajo que están haciendo y cómo su trabajo también se debiera fortalecer por todo lo que hemos escuchado a ustedes y también a las funcionarias y funcionarios. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Había pedido la palabra Pablo, pero se le cayó se tuvo que retirar, así que cero posibilidad. Quedan 10 minutos, 15 minutos. Yo quisiera pedirle, ¿usted quiere pedir la palabra? Varios, ya. Lo que pasa es que quiero pedirle al diputado Radjev y a la diputada Nullao, que son los que más han participado en esta comisión unida, digamos, por el tema justamente de los avalúos, la bicameral, perdón, de los avalúos y por lo tanto de las contribuciones, si ojalá para la vuelta de la distrital nos pudiéramos dedicar un rato de la sesión para que ustedes nos explicaran en qué va el avance de eso. Si es que han habido avances, si es que no ha habido avances, cómo sería, yo se lo agradecería mucho porque no he podido ir a todas, entonces, diputado Radjev. Muy breve. La verdad es que hemos estado recibiendo testimonios de afectados, de agricultores de distintas zonas, como también la exposición del Servicio de Impuesto Interno respecto del proceso, ¿no es cierto?, del formato que tiene, de los parámetros para ir calculando el tema de los reavalúos, donde se le hizo ver que aquellos criterios están absolutamente obsoletos a la realidad que se está viviendo hoy día. Lo planteábamos acá, ¿no es cierto?, los famosos perros estos de libre de ambular, ¿no es cierto?, asilvestrados, donde una de las razones por las cuales un predio tiene un mayor valor es porque está cerca de una ciudad. Y hoy día estar cerca de una ciudad es para que te roben, para que lleguen los perros, para que te echen basura. Por lo tanto, lejos de ser un plus o un valor agregado al predio, lo desvaloriza. Esa es la verdad de las cosas. Eso es una realidad. Y lo mismo sucede respecto de el potencial productivo del terreno. Es un criterio que ellos no consideran como realmente corresponde. Por lo tanto, lo hemos dejado lo suficientemente claro de que la afectación que genera hoy día el exceso de avalúo no es solamente en el tema puntual de las contribuciones como ocurre en el sector urbano, sino que pega en impuesto a la renta, porque la mayoría de los agricultores que están afectados tributan por renta presunta, que es el 10%, las mismas contribuciones quedan fuera de los beneficios de INDAP, porque el avalúo excede el monto establecido como para estar en esos beneficios. Los hijos quedan fuera de las becas estudiantiles o de gratuidad, y yo conozco varios casos que jóvenes que están estudiando medicina en Valdivia tienen que congelar los estudios porque los padres no pudieron seguir pagando porque tenían que pagar más impuestos y ya no tenían ningún tipo de beneficio, y por lo tanto ese niño que estudiaba medicina tuvo que volver a porcar papas. Así de sencillo. Eso es una realidad, un hecho con nombre y apellido. Bueno, y una serie de otras circunstancias, lo que ocurre en Coyhaique, estos terrenos rurales que están muy limítrofes con Argentina, ya nadie los arrienda, porque como subió el avalúo, el arriendo un 8% del avalúo, y por lo tanto ya no se arrienda, y los gauchos argentinos ingresan al territorio chileno con sus ganados, lo que genera, por otro lado, un problema sanitario, porque todo eso
y soberanía. Entonces, este tema de los avalúos, que era como, alguien lo dijo por ahí, ¿no es cierto?, que parece que el expositor de Coyhai, que claro, se trató de recaudar a lo mejor más, pero se está recaudando menos porque menos terrenos se arriendan, y está generando que las parcelaciones también cundan como callampa después de la lluvia, decimos nosotros en el sur. Y resulta que aparentemente el Servicio de Impuesto Interno se está dando cuenta de el grave efecto que está generando en el tema agrícola productivo nacional, donde la superficie cada día es menor producto de toda esta situación. Eso más o menos iremos creando conciencia. Mañana tenemos exposición del SAC, ¿o no? ¿No? ¿Está? Ah, ya, pero exactamente, viene INDAP, hay otros expositores también que dice relación con el tema agrícola propiamente tal. Eso más que nada... Del Servicio de Impuestos Internos propiamente han estado... Fue la directora subrogante en la Ya. sesión pasada, exclusivamente Ya. ella respecto a esta situación, y se le hicieron varias consultas relacionadas con su exposición, que decía relación, como ya señalé, de los criterios que se ocupan para el tema del avalúo, que creo que es una situación bien compleja. Esperemos que vaya quien tiene la maneja de este tipo de cosas, que es el ministro de Hacienda, que es el único que puede eventualmente, con patrocinio del gobierno, suspender, ¿no es cierto?, este reajuste que se aplicó hace un año atrás y obviamente y congelar lo que significa sus consecuencias. Es la única... por ahí va Y él la está respuesta. invitado, me imagino. Una vez que tengamos la exposición de todos, vamos a tener que invitarlo y decirle, mire, aquí está todo el resumen. Muchas gracias, diputado Ratiev. Eso es todo. Muchas gracias, Yo diputado tenía Ratiev. varios antes que se La acabara la sesión. diputada, sí, Rafael tiene un ¿Algo me faltó, punto varios. colega? Por favor, Eso tiene es la todo. palabra. Ya. Gracias, Presidenta. Presidenta, hace unos días atrás salió una carta en el Mercurio en donde una familia que decide recorrer la carretera Austral Norte para ir a las termas, para ir a Puyuhuapi, empieza a ver una serie de letreros que los invitaban a visitar el Parque Queulat. ¿Ya? El Parque Queulat. ¿Ya? Entonces se fueron entusiasmando y cuando dice bienvenido al Parque Queulat, dicen pasemos. Y en la entrada los recibe muy amablemente un guardaparque y le dice, ¿traen las entradas? Entonces le dice, no, porque en realidad no se nos ocurrió ahora, así que, pero estamos dispuestos a comprarla. No, es que no recibimos efectivo. Bueno, entonces, ¿cómo pagamos? Aquí hay un código QR, y le muestro un código QR. Ya, pero aquí no hay señal. En la carretera austral, en grandes espacios, no hay señal. Entonces le dice, entonces, compártame internet. No, no tenemos internet. Entonces, de verdad, es una burla para los turistas que eso ocurra y aún así ponen la carta en el Mercurio. O sea, yo que soy aicerina de toda mi vida, no se imagina la rabia que me dio eso. Porque de partida, esa es la manera de promover nuestro turismo. Cuando uno de los grandes potenciales que tenemos nosotros para el desarrollo de la región es el turismo. Entonces, ella finalmente no pudieron ingresar. No pudieron ingresar porque no había ninguna solución frente a este hecho. También contarles que en el verano, otra familia va al Parque Heini-Meini en Chile Chico e ingresa y luego hay una serie de recorridos. Hay muchos recorridos que tienen distintos tiempos de hacer el trekking, de grado de dificultad, hacer el trekking. Y deciden hacer el más largo, pero cuando llegaron a la mitad, ese trekking duraba, no sé, 2 horas y decía, no puede ingresar porque ya el parque se cierra a las 5 y son las 4 y no alcanzará a ir y a llegar, pero esa información no estaba al ingreso. O sea, toda la mitad que hicieron no sirvió de nada porque no pudieron hacer el final. Entonces, y así hay una serie de temas. Por ejemplo, ustedes saben que en la región de Aysén, en el verano, oscurece a las 10, 11 de la noche. Bueno, el parque, como está administrado por CONAF, los funcionarios trabajan hasta las 5. Entonces, cuando hacen la carretera, hacen entre grandes recorridos, muchas veces no pueden acceder a nuestros parques. Entonces, Presidenta, yo, por lo mismo, yo quisiera solicitarle, si lo tiene bien, por su intermedio, citar o invitar, según corresponda, a esta comisión para que citar al director nacional de CONAF, a la directora nacional de Senatur, a la presidenta de la Cámara de Turismo de Aysén
y a la presidenta del gremio Todos por Turismo, región de Aysén, para que pueda el CONAF informarnos sobre la planificación y articulación para enfrentar la próxima temporada de turismo en la región de Aysén y además poder analizar y debatir los cambios que se requieren. Yo creo que es sumamente importante. Los cambios que se requieren para que la ruta de parque sea un gran polo de atracción de turismo en la región de Aysén. Y quienes hoy día, a mí me gustaría que fueran ellos porque quienes tienen las herramientas necesarias, pero quienes tienen los conocimientos y la experiencia para aplicarla de mejor manera son las cámaras de turismo. Entonces, solicito, si lo tiene bien, Presidenta, pudiesen alguna sesión de invitarlos y poder conversar y debatir y buscar puntos de encuentro para poder mejorar el servicio de los parques nacionales. Perfecto, diputada Rafael, así se hará. Recuerden que, bueno, la semana próxima es distrital y para la semana subsiguiente nos están quedando los agricultores del norte, porque hemos escuchado a todos, pero la zona norte no la hemos escuchado. Así es que uno de los puntos va a ser escuchar a los de la zona norte y ahí quiero ya empezar a discutir, porque acuérdense que tenemos 2 proyectos de ley que la Secretaría nos va a hacer una propuesta de fusión de esos 2 proyectos de ley, que primero tenemos que ver si estamos de acuerdo en eso y si así fuera, ver si es que necesitamos recibir más invitados, porque ya recibimos respecto de uno de los proyectos de ley o no, y en caso de que no, podemos votarlo en general el mismo martes a la vuelta, que sería el martes 2 de septiembre, y si es que tenemos que recibir invitados, poder recibirlo el día 9 y ahí votarlo en general para empezar a votarlo después en particular. ¿Les parece? Nos parece. Dígame nomás, diputada Nullao, quedan 6 minutos. Con lo que señala la diputada Marcia y lo que hemos acordado anteriormente para recibir a INDAP, al ministro y también a los dirigentes de Prodesal, que quedó acordada estimativamente, ¿qué fecha usted está pensando? ¿O se puede usar un lunes como lo hacía mi presidente Jorge Ragni? Lo que pasa es que los lunes, acuérdese que las comisiones que estaban en el segundo ciclo del día miércoles se cambiaron para el día lunes antes de la sala. Por lo tanto, el lunes antes de la sala hay varias comisiones que van a funcionar ese día. Entonces, es medio difícil poder ocupar el lunes, como casi imposible más bien. Entonces, como digo, el día 2 nos tocan los últimos agricultores escuchar, que son los del norte. Y ese mismo día podemos ver lo del proyecto de ley, ¿no, verdad? De los 2 proyectos refundidos, la propuesta de la Secretaría. Lo vamos a votar en general o no, dependiendo de si se necesitan más invitados o no, porque ya escuchamos varios invitados. Diputado Radjev. La fusión de los proyectos se solicita a la sala, ¿verdad? ¿Perdón? La fusión de los proyectos se necesita la aprobación de la sala. Es que eso me parece que ya se votó en la sala. ¿De la fusión no? ¿O no? No. Eso es lo que falta, que la comisión... Acordemos eso y pedirlo a la sala que se fusione. Perfecto, entonces tendríamos que oficiar a la presidencia de la Cámara, a la Secretaría General, para que pueda pedir la fusión en la sala. Nosotros pedir la fusión, nosotros solicitarla. Sí, exacto. Perfecto, y esto lo podríamos presentar incluso en la sesión de mañana. Lo podríamos presentar en la sesión de mañana. ¿Les parece? ¿Les parece? Ok, acordado, a pesar de que no tenemos quórum para el acuerdo. Ah, tú estás reemplazando, estamos perfectos. Entonces, Carlos nos hace llegar el documento y mañana lo pedimos entonces para poder votarlo mañana mismo o a más tardar el día jueves en la mañana. ¿Les parece? Y en ese caso avanzamos, como le digo yo, el día 2. Y el día 9... yo creo que es importante lo que dice la diputada Rafael. Yo creo que CONAF es bien importante, INDAP también, pero yo preferiría primero recibir a CONAF, que no solamente sería respecto del tema de los parques, sino que también de cómo pretenden o qué han hecho en prevención de los incendios que todos los años se producen en todas partes, y a estas alturas ya debieron de tener más o menos una idea del tema. Y en la siguiente, que sería el 16,
podríamos perfectamente recibir a INDAP. ¿Le parece? Lo dejo anotado. Yo sugeriría presentarlo el día jueves, en la mañana. ¿Le parece? El martes 9, po. O sea, perdón, el martes 2. El martes 2, porque la exposición de los agricultores del norte no va a ocupar tanto rato. Entonces ahí puede ser perfectamente. Ok, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole a todos los invitados haber venido, damos por terminada la sesión.